Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de agosto de 2022 y esto es La Contracrónica. El dólar se encuentra en estos momentos en máximos frente a la mayor parte de divisas del mundo. Algunas de las principales, como el euro, la libra esterlina o el yen japonés, están pasando auténticos aprietos. El panorama, además, no parece que vaya a mejorar, al menos a corto plazo, y al menos mientras se mantenga el contexto actual de materias primas por las nubes, inflación generalizada y la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo los tipos de interés sin pausa. A finales del mes de julio, Jerome Powell le dio otro pequeño empujón a los tipos dejándolos en un 2,25%, es decir, exactamente donde se encontraban a finales de 2018. Los analistas creen que la cosa no se quedará ahí, esperan que sigan subiendo y algunos no eliminan la posibilidad de que se pongan por encima del 4% o incluso del 5%, en función de cómo se comporte la inflación en Estados Unidos. En condiciones normales, la inflación debería bajar con el alza de tipos, pero hay dos problemas, uno en Extremo Oriente y el otro en Extremo Occidente, es decir, en Europa. La desaceleración del crecimiento chino, de la que hablábamos la semana pasada aquí en La Contracrónica, contribuye de forma decisiva a la fortaleza del dólar estadounidense, especialmente frente a las divisas asiáticas, como el yuan chino, el yen japonés o el won surcoreano. En Europa las cosas tampoco pintan bien. La invasión de Ucrania ha provocado una crisis energética de primer nivel en el viejo continente, lo que crea presión sobre la moneda principal de Europa, que es el euro, y la segunda más importante, que es la libra esterlina, y hace por lo tanto subir el dólar. Un dólar fuerte como el actual provoca un endurecimiento de las condiciones financieras a escala global y ralentiza o directamente congela la inversión internacional. Una tormenta perfecta que podría llevarse por delante a países, y no solo a países, también a empresas que estén muy endeudados en dólares. Esto es algo muy habitual en países en desarrollo, ya que sus deudas están denominadas casi siempre en dólares. Lo hemos visto hace muy poquito tiempo, el mes pasado, en Sri Lanka, y es posible que veamos algo parecido en Argentina. Esta incertidumbre genera muchísimo nerviosismo en el mercado, lo que lleva de cabeza a los inversores a refugiarse en el dólar. Siempre que sucede algo anormal o reina la inseguridad, el dólar se fortalece. Eso mismo es lo que sucedió en marzo del año 2020, cuando a raíz de los confinamientos decretados por la pandemia, el mercado global colapsó y el dólar se revaluó en el acto. Por de pronto, lo que tenemos es a los principales bancos centrales moviéndose al ritmo que marca la Reserva Federal. El Banco Central Europeo, el de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza ya han tomado medidas. Los suizos elevaron por sorpresa el pasado mes de junio los tipos de interés medio punto y lo hicieron de golpe, además. Llevaban 15 años sin hacerlo. Pero lo más llamativo de todo no fue eso, de que llevasen tanto tiempo sin hacerlo, sino que la inflación en Suiza es moderada respecto a Estados Unidos o a la zona euro, ronda aproximadamente el 4%, y el franco suizo estaba resistiendo bastante bien el alza de precios. En el Reino Unido están aún más inquietos. Desde diciembre, el Banco de Inglaterra ha subido los tipos en 5 ocasiones, en apenas 7 meses, hasta dejarlos en el 1,25% actual, para compensar las restricciones monetarias de la Reserva Federal y el poderío del dólar. Una divisa a la que hace no tanto tiempo muchos ya daban por amortizada. Este año el dólar está mostrando todos sus poderes, que a la vista de cómo anda la cotización de otras divisas son muchos más de los que se pensaba hace no mucho tiempo, como decía antes. En primavera, las sanciones financieras impuestas al Banco Central de Rusia y al propio gobierno ruso, al Estado ruso, tras la invasión de Ucrania, demostraron el alcance que tiene la influencia financiera de Estados Unidos, en una palabra, especialmente cuando la ejerce en cooperación con sus socios europeos de la OTAN. Si es un país, como el caso de Rusia, que exporta mucho más de lo que importa y que por lo tanto pues ha acumulado cuantiosas reservas en divisas, no hay mejor manera de guardarlas que en dólares, que la moneda más fuerte que existe, ni mejor lugar para guardarlas que en los países occidentales, que en buenas plazas financieras como puede ser Estados Unidos o el Reino Unido. Y evidentemente cuando te han sancionado esos dos países concretamente, más unos cuantos más de Europa continental, pues puedes llegar a tener problemas para acceder a esas reservas, y es exactamente lo que está teniendo
diciendo Vladimir Putin, que no puede acceder a algo así como 300.000 millones de dólares que tiene en Occidente, que tenía guardados en Occidente. Bien, esto puso, como bien sabemos, a Putin y al gobierno ruso a merced de las autoridades bancarias de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Reino Unido. Lo que vendría a decirnos, de manera indirecta, que la OTAN, aparte de una alianza militar, que es su función principal, por no decir única, pero que los países de la OTAN son una potencia financiera, son la principal potencia financiera del mundo, especialmente el capitán de la OTAN, que no es otro que Estados Unidos. Hasta ahora Rusia, como bien sabemos, ha conseguido capear esta tormenta financiera. No digo superarla, pero sí al menos capearla por ahora. Pero para hacerlo, pues ha tenido, como comentábamos aquí en la Contracrónica hace unos meses con Carlos Siemens, le dedicamos un programa a esto, pues allá por el mes de abril, si mal no recuerdo, pues ha tenido poco menos que cerrar su sistema financiero al exterior y someter el interior del país a unas restricciones draconianas. Está sometiendo a los rusos a una represión financiera brutal. Sus importaciones, de hecho, se han reducido a aproximadamente la mitad del nivel anterior a la crisis, como ya os comentaba aquí en un programa el mes pasado. Cuando se aplicaron las sanciones, el impacto en Rusia de estas mismas sanciones hizo que muchos se cuestionasen si un sistema monetario que confería un poder unilateral, además, tan grande a Estados Unidos, podía ser sostenible. No digo ya si era justo o no, que por supuesto todos coinciden, todos los que están fuera de Estados Unidos coinciden en que es injusto, porque da a un solo país de los 190 que hay en el planeta Tierra este poder. Bien, lo que venían a preguntarse es si esto era sostenible. Es posible que Rusia, que China, que la India, que los países del BRICS, los países como, qué sé yo, Brasil, por ejemplo, Sudáfrica u otras potencias emergentes como podría ser Turquía, pues traten en el futuro de armar un sistema monetario alternativo al del dólar, algo que les independice definitivamente del dólar estadounidense, o al menos parcialmente del dólar estadounidense. No lo sé, esto se ha hablado muchísimo a lo largo de los últimos años, quizá empleando el yuan como base de una cesta de divisas que dependerían en buena medida de una serie de materias primas que salen de estos países. Pero ese sistema monetario alternativo con el que se ha fantaseado durante tanto tiempo, especialmente en los últimos 10, 15 años, sobre todo a partir de la última crisis financiera, aún no se ha materializado. En el caso de que se materialice pasarían muchos años y sería francamente costoso hacerlo. Y por lo tanto, como no se ha materializado, el dólar sigue siendo el amo y señor de las finanzas internacionales. Esto no es una opinión, esto es un hecho constatable en la realidad. Conforme la economía mundial se desacelera, y a la vista está que se está desacelerando ya, los precios de las materias primas se alejan más y más de sus máximos históricos, que era uno de los miedos que había al comenzar el presente año, 2022, que estaba la economía mundial muy recalentada. Aún hay exceso de demanda de algunas materias primas importantes, como el petróleo, por ejemplo, el gas o el carbón, pero otras materias primas, caso del mineral de hierro, por ejemplo, se están abaratando. Es una cosa que hemos visto a lo largo de los últimos meses, y si se están abaratando es porque la ley de la oferta y la demanda es implacable y funciona en todo tiempo y en toda condición. Si la demanda baja, pues automáticamente los precios tienden a bajar también, y eso es lo que está pasando en muchos mercados de materias primas. China, entre tanto, en lugar de convertirse en un centro alternativo para la economía mundial, como se viene diciendo desde ahora cosa de 20 años, lo que está experimentando, de nuevo, a la vista de lo que sucede, está experimentando una hemorragia de capital extranjero, de capital foráneo, a un ritmo más rápido que durante la anterior crisis. Con el declive de los rivales del dólar, lo que tenemos ahora mismo delante de nosotros es la otra cara del poder de Estados Unidos, digamos, la cara financiera del poder de Estados Unidos. Es decir, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal a lo largo de los últimos meses, en respuesta, obviamente, pues a la inflación, que está muy alta, está en máximos históricos desde principios de los años 80, y eso ha provocado mucho nerviosismo entre el propio gobierno estadounidense y sobre todo entre los propios estadounidenses, que han estado pagando a lo largo de los últimos 6-7 meses la gasolina más cara de la historia, y en fin, la cesta de la compra pues se les ha puesto imposible, especialmente con algunos productos. Eso había que sumarle obviamente otras cosas, como los problemas en la cadena de suministro que están lejos de resolverse, como los problemas que hay con los semiconductores, la fabricación y distribución de semiconductores en Extremo Oriente, en fin, una serie de problemas económicos a nivel global que hemos tratado aquí en la Contracrónica
pues en los últimos, desde el año pasado. Bien, todo esto tenía a las autoridades monetarias de Estados Unidos, que lideradas por el gobernador de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, les tenía un poco de los nervios. Estaban atacados porque no sabían muy bien, allá por el mes de febrero-marzo, cómo contener esta sangría. De hecho, esta sangría que ellos mismos habían negado en su momento, diciendo que sería algo temporal, que pasaría rápido, que a la vuelta de 15 días primero, luego un mes, luego 3 meses, luego 6 meses, se moderaría el crecimiento de los precios, pero vieron que no. Rectificaron, no a tiempo, pero sí al menos han podido agarrar al toro por los cuernos, esperando a que la inflación se les fuese casi al 10%, pero vamos, que al final han terminado reaccionando, y esto ha hecho que el dinero sea más caro, concretamente el dólar. Esto altera de una manera clara las condiciones con las que funciona la economía mundial, y no a través de intervenciones militares, sino mediante el valor de la moneda, el tipo de interés y la demanda y la oferta de crédito. Es sobre este dominio absoluto del dólar donde descansa en última instancia el éxito de las sanciones financieras a Rusia con las que hemos empezado el programa de hoy. El sistema del dólar, que no es nuevo ni muchísimo menos, todos los que estamos hoy aquí reunidos hemos nacido y nos hemos criado y vivimos en el sistema del dólar. Es una red comercial y financiera, como lo fue en su momento el sistema del real de A8 español, o el de la libra esterlina en tiempos de la reina Victoria, ya por el siglo XIX y posteriormente, la primera mitad del siglo XX. En esa red, la influencia política y el poder militar juegan un papel crucial. El dólar no tendría el valor que tiene si no estuviese respaldado por el poderío militar de Estados Unidos y su control de los océanos mediante un sistema de flotas bien conocidas por todos, con bases en todo el mundo, que es un sistema costosísimo. Estados Unidos gasta entre 600.000 y 700.000 millones de dólares todos los años en defensa, pero que apuntala la hegemonía estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero al final, en el día a día, el motivo que explica por qué todos queremos hacernos con dólares para liberar nuestros pagos y, bueno, no a nivel micro, digamos, no pagamos, por lo menos en España, no se pagan dólares sino en euros, y me consta que en México se hacen pesos y en Argentina o en Chile también. Pero si queremos hacer comercio internacional, pues tendremos que proveernos de dólares, es decir, tendremos que comprar dólares para pagar pues casi cualquier producto que queramos importar en el país, ¿no? A cualquier negocio que queramos hacer en el extranjero. Bien, ¿por qué necesitamos dólares? ¿Por qué los utilizamos? En una palabra, no vamos a si tienen más o menos bases repartidas por el mundo, o a si Estados Unidos y su armada vigilan el comercio internacional para que se desarrolle de manera fluida. No, al final los queremos pues porque esta divisa es aceptada universalmente por cualquier acreedor, además su liquidez, y esto es importante, es muy abundante. Bien, esa es la razón, en definitiva, por la que cerca del 90% de todas las transacciones de divisas que se hacen diariamente, estamos hablando de miles de millones, se llevan a cabo en dólares, o que el 60% de las reservas estén denominadas en dólares, frente al 20% en euros, el 5% en yenes y solo el 2,5% en yuanes chinos. A nadie le obligan a escoger una divisa u otra a la hora de utilizarla como divisa de reserva. Si el 60% están denominadas en dólares, significa que es con diferencia, pero con mucha, es decir, el segundo es el euro y es el 20% solo. La gente, los países, en definitiva, los estados, escogen casi siempre el dólar. Vamos, que basta con que la Reserva Federal suba los tipos de interés para que el mercado mundial sienta la sacudida en el acto. Un dólar alcista genera ganadores y perdedores. Cuando está por las nubes, automáticamente se pueden detectar perfectamente quién está ganando de eso y quién está perdiendo. Significa, en primer lugar, que otras monedas caen en términos relativos. Es decir, eso no requiere más que echar un vistazo a la prensa económica y verlo, a las cotizaciones de las monedas. Bueno, no es necesario ni ir a la prensa. Basta con ir a una casa de cambio, pasar por delante por un banco y saber automáticamente cuál es el primer efecto de que el dólar esté caro. Vamos. Uno podría esperar que los efectos de un dólar al alza se compensen con los efectos de la caída del valor de otras monedas. Pero debido a la ubicuidad del dólar, este no es el caso. Y cuando digo ubicuidad, es que el dólar está en todas partes. Es la moneda más disponible a escala global. Si el dólar sube, cualquiera que haya pedido prestado en dólares, y ojo,
que hay miles de millones de dólares en deudas pendientes de cobro, en todo el mundo, pues cualquiera que haya pedido prestado en dólares ve cómo su deuda se encarece y lo hace de manera repentina, además. Un dólar revaluado también sube el precio de los bienes que se exportan en dólares, como por ejemplo el petróleo o como por ejemplo el gas, haciéndolos menos competitivos. Resumiendo, que si el dólar sube, el comercio internacional lo nota automáticamente porque el poder adquisitivo del resto de divisas se reduce. Desde mediados de 2021, el dólar ha subido aproximadamente un 15% de promedio, dependiendo de la moneda a la que nos vayamos, pero de promedio frente a las principales divisas internacionales. El euro y el yen, como sabemos, ya dediqué un programa a cómo está debajo el euro, se consiguió la paridad después de 20 años, pues ambos se han reducido a mínimos históricos. En el cambio, el euro dólar y el yen dólar. También lo han hecho las monedas de países emergentes por todo el mundo, desde Chile hasta Turquía, pasando por Egipto o por Argentina. Las devaluaciones relativas de sus monedas, como resultado de la subida del dólar, lo que hacen es amplificar la presión inflacionaria que irradia la zona del dólar. Si estos países quieren evitar una devaluación y el consiguiente aumento de precio de las importaciones, no tienen otra opción que igualar las subidas de tipos de la FED. Como resultado, pues en 2022 estamos presenciando una carrera por endurecer de manera sincronizada, además, la política monetaria, tanto en las economías del primer mundo, lo que hemos visto en el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón no, ese se resiste, ese se mantiene, quiere mantener las esencias japonesas hasta el último momento. El Banco Nacional de Suiza, como también en las de los países en desarrollo. Como el caso de las sanciones financieras, siempre existe el riesgo de que conforme se endurecen las condiciones crediticias, se vayan rompiendo los vínculos que dan forma al sistema financiero basado en el dólar, es decir, que se vayan rompiendo esos vínculos que conforman el sistema del dólar. Para aquellas economías con problemas, este riesgo es inmediato, no es una cosa que se tarde mucho tiempo en dejar sentir. Un ciclo de subida de tipos de la FED, como el que estamos viviendo ahora mismo, no es un régimen de sanciones, eso es obvio, no hace falta recordarlo, pero tiene un efecto predecible, y es el de impedir que las economías más débiles del sistema del dólar accedan a importaciones fundamentales. Esto podría derivar en racionamientos de combustible, como el caso de Sri Lanka, que ni racionamiento, allí directamente es que no había combustible disponible, o a una restricción casi total, o en ocasiones total, en el acceso al crédito internacional. Ahí tenemos, yo creo que el caso de Sri Lanka es perfecto, es el canario que canta en la mina antes del derrumbe. Lo comentábamos aquí hace un par de semanas, os invito a escuchar este programa. Argentina se enfrenta ahora mismo, es otro caso delicado, se enfrenta a una inflación disparada, está ya por encima del 70%, lo he mirado, en el 71% están ahora mismo. Esto lo digo para que los españoles que se quejen de la inflación echen un vistazo a Argentina y se compadezcan por sus hermanos del otro lado del océano, que allí realmente sí que lo están pasando mal. Los tipos de interés, además, en el Banco Central de la República Argentina también los ha subido muchísimo, están en el 68, en el 69%. Bien, aparte de esto, lo que están enfrentándose los argentinos ahora mismo es un encarecimiento insoportable de todo, no solo de los productos de consumo, sino también y especialmente de las importaciones. En ambos casos, en el de Sri Lanka y Argentina, no se me ocurren dos países más distintos, además situados en puntos extremos del globo, sus economías ya estaban tocadas antes del aumento de los precios de las materias primas, de la invasión de Ucrania, de los problemas pandémicos. La economía de Argentina venía en crisis ya desde mucho antes, y lo mismo se puede decir con la de Sri Lanka. También, por supuesto, estaban en crisis antes de que empezase Powell a subir los tipos de interés del dólar. Su deuda ya, en definitiva, era insostenible. Pero claro, estas nuevas condiciones que han empezado ahora les han llevado al borde mismo del abismo, del precipitarse por donde se ha precipitado de Sri Lanka. Lo de Sri Lanka y Argentina podría ser el aperitivo de algo mucho peor que está por venir. No lo sabemos porque no ha venido, pero podría serlo. Podríamos encontrarnos, como ya han advertido algunos analistas, en la antesala de una crisis de deuda. Parecida, nunca exactamente igual porque no hay dos crisis iguales, pero sí parecida a la de los años 80, especialmente en las economías más expuestas, las más castigadas, las que los recursos son escasos y los ahorros son escasos, la deuda es alta y tienen una altísima dependencia del dólar. A países como Sri Lanka o Argentina les está pasando lo que les está pasando no porque el dólar esté caro, les estaría pasando exactamente lo mismo si la
la divisa de reserva internacional fuese el euro, o fuese el yuan, o fuese el franco suizo, o fuese esa moneda, ese sistema nuevo del que se ha hablado, formado por chinos, rusos, turcos, sudafricanos y demás. Les estaría pasando lo mismo, y cuando digo lo mismo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sus gobiernos como el argentino, llevan mucho tiempo viviendo muy por encima de sus posibilidades, sobre todo de las posibilidades de sus contribuyentes, y eso tiene como consecuencia que siempre van a estar flirteando con la bancarrota o cayendo directamente en ella. Luego, no está en cuestión en esto el sistema del dólar. Siempre, desde que los españoles del siglo XVI globalizaron la economía, ha existido una divisa de reserva aceptada en todo el mundo. Esto es así desde hace ya más de 4 siglos, casi 5 podríamos decir. Desde hace 80 años esta divisa de reserva es el dólar estadounidense. Pero nada cambiaría si fuese otra, absolutamente nada. El problema no está en la divisa que se utilice para realizar pagos y atesorar reservas, sino en la adicción a la deuda que tienen muchos gobiernos, que se asemejan en cierta medida a esos ludópatas que viven siempre al filo de la navaja pidiendo dinero a usureros. En cuanto el bribón, es decir, el usurero, le sube el interés de los préstamos, pues quiebran o entregan su casa o directamente el usurero o sus matones le rompen las piernas. Lo que estamos viviendo ahora es que el sistema del dólar está aún lejos de desaparecer. Los que hace no tanto tiempo andaban diciendo que era una moneda ya que estaba poco a poco no desapareciendo, pero que estaba perdiendo su condición de divisa de reserva, pues que primero apareció el euro y que después la pujanza china con el yuan haría que a lo largo de los siguientes años, no sé ni cuántas veces habré leído esto, el dólar fuese perdiendo su condición. Bien, a la vista está que no es así, al menos por ahora. Se está demostrando como una divisa de reserva resistente y además es un sistema profundamente arraigado, como podemos ver. También está respaldado por intereses comerciales, por intereses geopolíticos. Vivimos en lo que los economistas denominan el consenso de Wall Street. Supongo que lo habréis oído o leído en alguna ocasión, que es ese entramado de bancos de inversión y de administradores de fondos que mantiene la red financiera global basada en dólares. Y no le demos muchas más vueltas. En las grandes crisis, este sistema se convierte en algo así como una asociación de carácter público-privado que va de arriba abajo por las líneas de intercambio de liquidez que extiende la Reserva Federal a los principales bancos centrales de Europa, de Hispanoamérica, de Asia. Si hay problemas mayores, como por ejemplo el actual en Ucrania, su alcance se amplía mediante la cooperación entre Estados Unidos y sus socios europeos, y no solo europeos, también de Extremo Oriente, como puede ser Japón o Corea o Australia. El sistema se sostiene, en definitiva, sobre el tamaño y el dinamismo de la economía estadounidense. En los próximos meses, pues todo dependerá de hasta dónde llegue Powell, es decir, hasta dónde esté dispuesta a llegar la Reserva Federal con los tipos. Y eso no lo sabemos. Depende, evidentemente, de la rapidez con la que se enfríe la inflación estadounidense. Y, de nuevo, tampoco lo sabemos. Podemos trazar escenarios, que es lo que hacen los economistas, pero no podemos decir cuál será el escenario concreto, porque si lo decimos, lo más probable es que nos equivoquemos. Casi seguro que nos equivocaremos. Sobre todo si hacemos 15 o 20 escenarios. Bueno, con que hagamos 6 o 7 ya las posibilidades de equivocarnos son muy altas. Si la economía de Estados Unidos sigue sobrecalentada, pues la Reserva Federal tendrá que recurrir a tipos de interés más alto. Entonces sucederá esto que dicen algunos analistas, que se va a llevar los tipos al 4 o al 5%. Esto redoblará la presión sobre el resto del mundo. En este sentido, la noticia de una desaceleración de la economía estadounidense es una buena noticia, en principio, curiosamente, para el sistema del dólar, porque significa que la Reserva Federal podrá interrumpir, primero suavizar y luego interrumpir las subidas de tipos, pues este mismo año, a finales de este mismo año. El mejor de los casos sería una leve recesión, con la inflación cayendo a plomo. Lo que en Washington, esto ya lo hemos hablado aquí, denominan con un eufemismo pues aeronáutico, esa es la verdad, lo denominan aterrizaje suave. En fin, ya veremos si lo consiguen. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que retoma el tema este de ayer en la contrarréplica del domingo, que hablábamos sobre la inteligencia y las razas humanas, y nos da su opinión. Hola Fernando, me resulta curioso cómo aceptamos que la genética modela el cuerpo, pero no modela la mente. No sé de dónde viene esta afirmación, porque la ciencia ya ha demostrado multitud de veces que es diferente
aspectos de la personalidad y diferentes preferencias de la personalidad se deben a los genes. Lo digo porque has dicho bueno, que sí, que los negros son más fuertes, pero que ahí terminan nuestras diferencias, que las diferencias son físicas, pero que no pueden ser mentales. Bueno, la ciencia no dice eso, en absoluto. La ciencia dice también que diferentes genes, diferentes configuraciones genéticas, ya sean razas o ya sean hombres y mujeres, tienen diferentes personalidades. Es lógico que si hemos tenido que adaptarnos a diferentes entornos, hayamos resuelto diferentes problemas. Y para resolver diferentes problemas, no solamente hay que tener una diferencia física, también hay que tener la voluntad de hacerlo. Te pongo un ejemplo. Las mujeres tienen más predilección por las cosas sociales, por el profesorado, por la interacción humana, y los hombres por las cosas mecánicas, por ver cómo funcionan. Por eso hoy día sigue habiendo muchos más ingenieros que ingenieras, ¿de acuerdo? En las carreras donde nadie se le prohíbe ir a las mujeres a ingeniería, y un 5%. Pero bueno, te pongo un ejemplo. Si una mujer no tuviera pecho, no podría dar de mamar a su hijo y entonces con ella moriría su descendencia en el pasado, ¿de acuerdo? Pero es que la mujer no solo tiene que tener pecho, la mujer tiene que querer dar el pecho a sus hijos. Y si la mujer, en lugar de querer dar el pecho a sus hijos, pues le da por ir a cazar, no había nadie para alimentar a sus hijos. Entonces sus genes morían con ella, porque tiene que tener la gana. En definitiva, al final nuestra predisposición a elegir unas cosas u otras son a las cosas que mejor se nos da. Por eso ya te digo que las carreras entre hombres y mujeres se cambian. Y de la misma forma, puedes ver que, por ejemplo, en las competiciones de ajedrez, las mujeres, que ya ha habido estados como la Unión Soviética que intentaban tener a las mejores ajedrecistas, incluso hoy se ha intentado tener muchísimas buenas ajedrecistas, y sin embargo la primera mujer en ajedrez creo que está después de muchísimos ajedrecistas y que no le llegan, no se pueden acercar, de la misma forma que una mujer no puede jugar en la primera división de fútbol española, porque a esos niveles es muy difícil competir, las diferencias se vuelven mucho más extremas. En definitiva, que nuestras personalidades, Fernando, que es algo que está comprobado, lo puedes leer en muchísimos estudios, yo lo leí en La mente de los justos, que decía que el mejor predictor de la personalidad son los padres biológicos, que habían cogido un montón de niños huérfanos que no habían conocido jamás a sus padres y dijeron, bueno, pues si tienes que decirlo si te damos estos datos, es decir, cuál es el entorno donde se han criado, cuáles son las personalidades de sus padres adoptivos, cuál es el no sé qué, el mejor predictor, los padres biológicos. Gente que no había conocido jamás a sus padres biológicos replicaban en mayor porcentaje las preferencias morales de sus padres. Es decir, que la evolución también afecta a la personalidad y a la capacidad intelectual. A lo mejor de una manera diferente, se nos dan mejores diferentes cosas, pero que obviamente también, igual que el cuerpo, a la mente. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Bueno, Francisco, estás mezclando la raza con el sexo, y son cosas distintas. Mira, dos hombres de distintas razas son mucho más parecidos genéticamente que una mujer y un hombre de la misma raza. Eso en el caso de que puedas establecer claramente la diferencia de una raza y otra, porque esto no es tan fácil como decir que hay blancos, negros, amarillos y pieles rojas, como en aquellas huchas del Domun de hace muchísimos años, ¿no? En los dibujitos infantiles, no es tan sencillo. Prácticamente todos los seres humanos somos mestizos, es decir, tenemos una serie de marcadores raciales, qué sé yo, color de la piel, color de los ojos, del pelo, forma del pelo y de los ojos, estatura, corpulencia, etcétera, de distintas razas, todos los seres humanos. Y, ojo, de distintas razas idealizadas y categorizadas hace un par de siglos. No existe nada parecido a la raza blanca pura ni a la raza negra pura, más allá de lo que en los libros, ¿no? Pero sí ciertas características físicas que han venido determinadas por la convivencia durante muchas generaciones de una comunidad humana en un entorno geográfico concreto. Los europeos del sur, cosa que somos tú y yo, Francisco, cuyos ancestros llevan muchos siglos siendo europeos del sur, pues tenemos la piel algo más morena que los europeos del norte, cuyos ancestros llevan muchos siglos siendo europeos del norte por una cuestión elemental
occidental y fácil de entender. Nos da más el sol y la melanina nos protege de las quemaduras. Algo parecido sucede, por ejemplo, con los habitantes de las latitudes altas, que suelen ser más corpulentos para retener mejor el calor. Pero es que los seres humanos nos mezclamos continuamente. Somos la misma especie con muy pocas diferencias físicas entre nosotros. Diferencias que además se irán puliendo en los siglos venideros porque, como te digo, nos gusta mezclarnos entre nosotros y desde hace siglo y medio, con la revolución de los transportes y de las comunicaciones, el alcance de esa mezcla es mucho mayor que hace 3 milenios, cuando las comunidades humanas pues estaban mucho más confinadas en un lugar concreto del planeta. De la piel para adentro, aparte de que empieza nuestra exclusiva jurisdicción, como decía Escotado, de la piel para adentro somos todos iguales. Igual de listos o igual de tontos, que decía ayer. Igual de creativos o igual de grises. Igual de hábiles con los números o igualmente negados para ellos. Que tengamos habilidad para una cosa u otra dependerá de la genética que nos transmiten nuestros padres. Caray, hay africanos listísimos y europeos tontísimos y viceversa. De la alimentación que recibamos en nuestros primeros años, como explicaba ayer, y del ambiente en el que nos criemos, que nos facilitará dedicarnos y prosperar en una cosa u otra. Si eres negro y tus 2 padres son inteligentes, cuentan con una titulación superior y renta alta, y te alimentan bien en la primera infancia y te crías en una casa llena de estímulos culturales, lo más probable es que seas listo, culto y prosperes en la vida. Si eres blanco y tus padres no son muy listos, qué sé yo, son 2 drogadictos o 2 alcohólicos con problemas de adaptación social, pasas tu infancia de orfanato en orfanato comiendo mal y te crías luego en un ambiente violento, te aseguro que serás medio bobo y tu vida será un infierno. Así que efectivamente, como bien dices, Francisco, la genética nos determina mucho, pero las diferencias genéticas entre las razas son minúsculas y afectan exclusivamente a características físicas para adaptarse mejor al entorno. Bien, seguimos con Juan Antonio, que es de Castellón, que hablando de Francisco, al que acabamos de escuchar, vuelve con un tema que trajo el propio Francisco hace no mucho tiempo sobre por qué casi todos los artistas son de izquierdas. Bueno, quería dar mi opinión al respecto del tema que abrió el otro día, o comentó el otro día Francisco, sobre por qué los artistas en general son de izquierdas. Y yo creo que en el tema se unen varias causas, ¿no? Yo diría históricas, diría sentimentales y diría de intereses económicos, ¿no? También. En primer lugar, históricas. Como todos sabemos, el comunismo teórico es muy bonito. Cualquier persona que te explique que todos deberíamos tener un sueldo, todos deberíamos tener una casa, un coche, una vida digna, que no nos faltaran cuidados médicos, que no nos faltara educación, pues joder, ¿qué más quieres, Baldomero, ¿no? Que decía la gente mayor. Entonces, claro, el comunismo teórico, cuando te lo explicaban en el instituto, pues era precioso. Después la aplicación práctica es otra cosa. Pero bueno, partamos de ahí. En los años 30, como sabemos, mucha de la aristocracia europea y mundial se apuntaba al comunismo. Era, pues eso, muy igualitario, muy de repartir la riqueza. Entonces, gran parte de la aristocracia y del mundo cultural pues se apuntó al comunismo. Después en España yo creo que también se unió el hecho de que poco antes de la guerra y ya después de la guerra civil, el liberalismo, que es quien más defiende la libertad del individuo, la libertad sexual, la libertad de opinión, la libertad religiosa, pues fue absorbido por los conservadores, ya sea por intereses durante la guerra o por lo que fuera. Con lo cual, el papel de defensor de la libertad sexual o de la libertad de opinión o de la libertad de religión lo adoptaron los de izquierdas, que es donde en cualquier sitio pues se puede ver cómo pues todas las gentes de los barrios bajos y tal se alistaban a los bandos republicanos. Después ya con los años, pues claro, todo eso ha formado una argamasa en el que los artistas se han encontrado cómodos vendiendo ese igualitarismo, ese quitarle el dinero a los ricos. Eso ha conectado muy bien con los jóvenes. La gente joven ya de por sí es rebelde
pues un discurso que defiende el que a los ricos se les quite su riqueza para podérsela repartir a todos y que todos puedan disfrutar de una buena vida, vende muy bien entre los jóvenes. Y entonces yo creo que todo eso es lo que ha hecho que la gente del artisteo se sienta cómoda en las posiciones de izquierdas. Por primer lugar, porque les quedó ese remanente histórico, y después porque conecta muy bien con la gente joven, que son sus principales clientes, claro. Y bueno, nada más, simplemente era eso. Venga, muchas gracias. Pues vamos a ver, Juan Antonio, aquí de lo que carecemos es de datos fiables. Hablamos sobre una impresión, la de que la mayor parte de artistas son o se dicen de izquierdas. Vaya por delante que creo que no va desencaminada esa impresión, ¿eh? Pero no deja de ser una impresión provocada en buena medida por el hecho de que prácticamente todos los artistas que hacen públicas sus opiniones políticas son o se dicen de izquierdas. La razón creo que es fácil de entender. Cuando hay un artista que va contra una o varias de las ideas de izquierda, pues se lo hacen pagar muy caro. Recuerdo hace unos años cuando una cantante española, con la voz muy bonita por cierto, llamada Nena Da Conte, dijo ser católica y estar en contra del aborto. Le dedicó incluso un tema, una canción a esto. Bueno, pues a esta mujer, a Nena Da Conte, le cayó la del pulpo. Algo parecido le sucedió a otra cantante española llamada Russian Red. Bueno, no se llama Russian Red, se llama Lourdes, pero eso de Russian Red es su nombre artístico. Pues le sucedió exactamente lo mismo. Esta creo que dijo directamente que era de derechas. En fin, anatema. Algunos artistas se han dicho abiertamente desde el principio que o son de derechas o al menos que no son de izquierdas. No sé, se me viene a la cabeza, solo en España estoy hablando, se me viene a la cabeza Bertín Osborne, por ejemplo, Julio Iglesias, José Manuel Soto o Arturo Fernández. Como bien sabes, es habitual que les llamen cuñados, fascistas o que directamente les retiren la condición de artistas. Así que, bueno, pues muchos cantantes, actores, directores de cine, etcétera, que no son de izquierdas, pues prefieren callarse y llevar lo suyo en la intimidad. Total, su negocio no es ese. Y todo lo que les puede suceder es que les empiece a escasear el trabajo. Es decir, todo lo que les puede suceder es que su negocio principal, que es ser actor o ser escritor o ser escultor o ser cantante, pues les afecta negativamente al negocio principal. Ojo, eso en el mejor de los casos. En el peor, les someterán a una implacable persecución. Así que pasan del tema y se dedican a su trabajo. La pregunta aquí es ¿cuántos son? Eso ya no lo sabemos. ¿De cuántos son estos artistas que no son de izquierdas, pero que pasan de decir nada? No lo sabemos porque, como os decía, no hay datos. No existe un censo de artistas en el que tengan que consignar sus inclinaciones políticas. Afortunadamente, ya solo les faltaba eso. Entiendo que muchos de ellos pasarán de política. Pero bueno, para hacerse la vida más fácil, se dicen de izquierdas, ya que, a fin de cuentas, se trata de algo meramente declarativo. Decirse de izquierdas no te obliga a nada, ¿eh? No te obliga a repartir tu patrimonio entre los pobres, ni nada de eso. No te obliga tampoco a evitar, qué sé yo, ahora contaminar, ¿no? Puedes seguir viajando en un jet privado y teniendo un Hammer de esos que gastan tanta gasolina, sin ningún problema. Puedes a la vez decir o vivir en una casa gigantesca con aire acondicionado puesto todo el día. No te van a pedir cuentas en ningún momento. Así que basta con decirlo, con eso es suficiente. A lo más te tocará firmar algún manifiesto de vez en cuando que se publique en El País o en el diario.es y bueno, y si te preguntan en una entrevista, pues saca un libro o una película y qué sé yo, sale pues aquello de por qué hay tanta hambre en el mundo, pues dices que por culpa del capitalismo salvaje sales del paso y a otra cosa. Creo que esto va por ahí. A lo largo de mi vida he conocido a suficientes artistas como para advertir que, por lo general, es gente que pasa olímpicamente de política. Están a su trabajo, a sus creaciones y a no recibir malas críticas. Algo que a todo artista, especialmente a los músicos, por lo que he visto, les atormenta muchísimo. Pasa algo parecido con los periodistas, no tan radical, pero algo parecido. Y esto lo conozco de primera mano porque yo soy periodista y llevo toda la vida dedicado a esto. La mayor parte de ellos, de mis compañeros de profesión, mis colegas de profesión, no tienen convicciones políticas, aunque os parezca increíble. Bueno, tienen convicciones políticas porque todos tenemos alguna. Digo convicciones políticas muy bien asentadas, porque su especialidad dentro de este oficio no es el periodismo político. Hacen deportes, sucesos, crónica rosa, cultura, etc. Pero claro, es más fácil y llevadero decir que se es de izquierdas, con eso basta, porque eso te ahorra
ahorra explicaciones, te permite encontrar trabajo con más facilidad, no te señala negativamente y además si pasas del tema, pues te quedas tan a gusto y te consideras que eres incluso mejor persona. Es algo así como decir soy del Real Madrid, pues es cómodo porque al fin de cuentas es un equipo que gana la Liga y las Copas de Europa y esas cosas, ¿no? Si no te interesa el fútbol, pues no es mal equipo porque siempre te va a dar, entre comillas, alegrías. Pues con esto pasa algo parecido. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del desempleo en China. Las crisis económicas no pueden tiranizarse como al pueblo que las sufre, y se ve que tratar de enterrarlas con estímulos públicos sigue sin resultar efectivo. Como el riesgo de que una turba de dimensiones oceánicas empobrecida y sojuzgada empiece a mirar aviesamente al tirano es perfectamente previsible, el tirano se está poniendo tenso, no tanto por la inminencia, sino por la falta absoluta de posibles soluciones de garantía. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 15 de agosto, atravesamos el Ecuador del mes, mañana es 16 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana, amigos.